en este lugar. Un Dios grande y poderoso. Ahorita todos cantaban y gritaban y yo oía que, qué bueno, ojalá que así sigan. A ver, primera pregunta de la mañana. ¿Cuántos están vivos? Bueno, al menos hay algunos que todavía están despiertos. Vamos a ver en la segunda. ¿Quién es el que vive? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos son verdaderamente libres en este lugar? Al final del mensaje espero que el mismo amén surja. Estemos orando. Hay una necesidad constante y continua de estar orando unos por otros. Necesitamos estar orando, mis hermanos, porque sabemos que hay un enemigo que constantemente está buscando derribarnos. A los que quieren venir y acercarse al Señor, impidiéndoles que vengan, que escuchen, que reciban el mensaje del Evangelio. A los que ya hemos sido salvos, tratando de desviarnos del propósito de Dios. En fin, muchas cosas. Trayendo problemas, dificultades, necesidades, enfermedades, tropiezos, cuántas cosas. Pero Él siempre está ahí. Pero ¿sabe qué? El Dios de los cielos, creador del universo, también está ahí. Y Él es mayor que el enemigo de nuestras almas. Y Él sí es verdaderamente poderoso. Pero usted y yo debemos creerlo y depositar nuestra confianza en Él para que todo lo que Él quiera hacer en contra nuestra, entonces nos surta el efecto que Él quiere que haga. Escuche, la enfermedad, los tropiezos, los problemas, las dificultades, las necesidades, todo lo que venga sobre nuestra vida, dice la Escritura, que Dios lo usa para nuestro beneficio. No importa lo que sea, pero también las alegrías, los logros, todo lo que tenemos, Dios lo usa para nuestro beneficio, para que sigamos avanzando y creciendo en el Señor, para que cada día le conozcamos más y vivamos más para la gloria de su nombre. Es necesario entonces orar unos por otros para que esto se cumpla en la vida de cada uno de los que somos parte de la iglesia y para que el Señor obre en los corazones que no han podido recibir aún a Cristo, que todavía no caminan con el Señor, que todavía, aunque están sentados en la silla, siguen siendo descuidados y no quieren verdaderamente hacer la voluntad de Dios, que Dios obre conforme a su propósito. Hay que orar por ello. Amén. Para que el Señor obre de una manera poderosa. Y no olvidemos que el tiempo sigue caminando. Estamos en septiembre, ya finalizando. Y recuerde que viene el mes más perverso que pueda existir, que es el mes de octubre. Y ustedes saben, el tiempo que pasé en el satanismo me da la autoridad para hablar de lo que este mes significa y de lo que en este mes se hace, porque muchos de ustedes no creen y piensan que sí, claro, sí, el diablo, sí, no, tranquilos, él es real. Dios es grande y poderoso y es real, sí, pero recuerde que la Escritura dice que Él es el príncipe de este mundo. Él todavía está con autoridad, no con toda la autoridad. Él todavía está aquí para tratar de hacer de las suyas. Así que tengamos mucho cuidado con nuestros niños, por favor. Oremos por ellos. Hay mucha gente trabajando en el reino de las tinieblas, practicantes, magos, brujos, hechiceros y de ahí para adelante, hombres y mujeres, tratando de hacer mucho daño. Y hay que estar atentos y hay que estar vigilantes y por eso necesitamos orar. Eso es real, hermanos. Muchos pastores en muchas iglesias ya hoy han desechado el poder que Satanás tiene y la influencia que él maneja. Pero Él es real. Él es real y Él todavía está haciendo de las suyas porque todavía se está cumpliendo el propósito de Dios, aún con la presencia de Él y los ángeles caídos que estorban en el mundo. Dios los usa como instrumentos.
A veces no vemos eso, pero creamos eso y creamos que Él está ahí para hacer de tropiezo, y nuestra fe en Cristo es lo único que ha de impedir que nos desvíe del camino del Señor. Así que tengamos eso en mente, porque Él está comprometido en dividir la iglesia, está comprometido en dividir los hogares, está comprometido en hacer hijos rebeldes, está comprometido en que los esposos y las esposas no estén en el mismo sentir, en el mismo espíritu, está comprometido que usted y yo como iglesia estemos constantemente peleando el uno contra el otro, sintiendo algo el uno contra el otro, y cuando usted siente algo en contra de su hermano, de su hermana o lo que sea, está pecando delante de Dios, está actuando mal, y Satanás dice: bravo, voy logrando mi cometido. Así que glorifique a Dios, dele gusto al Dios de los cielos, y no sea un instrumento en las manos de Satanás para destruir su casa, su familia, la iglesia y sobre todo al que no conoce al Señor. Cuando usted se debilita y se desvía, hace daño a su familia, a la iglesia y aún al de afuera que no le conoce. Así que estemos orando, hermanos, para que el Señor nos fortalezca a todos. Amén. Vamos a ir a una porción de la Escritura en esta mañana que, como le decía, al final usted va a mirar si verdaderamente puede tener el mismo gozo y decir que verdaderamente está libre en Cristo. Lucas capítulo 4. Amén. Lucas capítulo 4. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Por favor, atentos y leyendo en el entendimiento y con el Espíritu. Amén. Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante, leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, a quien damos gloria en esta hora, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice amén, y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra, por todo lo que quieres recordarnos en este nuevo día, Señor. Gracias por traernos como la iglesia de Jesucristo. Gracias por congregarnos una vez más. Gracias por cada alma que has traído hoy a este lugar. Gracias, Señor, porque te ha placido que estemos hoy aquí para que podamos, Señor, honrarte, exaltarte, glorificarte, ministrarnos y edificarnos unos a otros y recibir de tu palabra, de creer que tu presencia está en este lugar y de creer que te plació hoy venir a hablar a nuestros corazones a través de tu palabra y convencernos por medio de tu Santo Espíritu de todo cuanto hoy nos quieras enseñar. Por favor, Señor, que nuestra mente
tenga libertad hoy para atender a tu palabra. Señor, que todo aquello que está atrás de estas puertas, de este lugar, lo podamos dejar allí y aquí, concentrarnos con temor y con reverencia a escucharte a ti, Señor. Y al mismo tiempo, que tengamos un corazón dispuesto para honrarte, glorificarte y creer en tu santa y bendita palabra, y que sobre todo podamos creer y estar atentos, no al hombre, no al predicador, sino a tu voz, a tu palabra, a que tú eres quien habla y que eres tú, Señor, quien trae esta palabra para que sigamos creciendo, para que sigamos edificados, para que incluso seamos exhortados y consolados y formados, para que cuando vengas o llames por nosotros, podamos ir directamente a tu maravillosa presencia. Guíanos hoy, Señor, entonces. Y reprende toda obra del maligno que quiera impedir que tu palabra sea predicada y recibida. Que seas tú reprendiendo toda obra de la carne que no quiere dejar que recibamos tu palabra. Toda distracción, apártala, Señor, y que todos en este lugar tengamos temor y tengamos reverencia delante de tu palabra, porque eres tú el que habla, y esto te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos. El mensaje que traemos para este domingo lleva como título: Cristo con su sangre nos ha hecho libres. Cristo con su sangre nos ha hecho libres. Y usted se va a dar cuenta, o más bien va a recordar, de qué nos ha hecho libres. No sé si usted lo sabe, debería saberlo. Si hace parte de esta nación, cada 20 de julio se celebra en nuestro país el día de ¿qué? El día de la independencia de nuestra nación. Y es un día para recordar a aquellos hombres y mujeres que valientemente se esforzaron, trabajaron, pelearon para poder darle la libertad del yugo de esclavitud en el cual se encontraba nuestra nación en aquella época. Muchos hombres y muchas mujeres hicieron esta labor, hicieron esta tarea, y ellos se esforzaron para que nosotros tuviéramos la libertad que hoy tenemos en nuestro país. Eso es verdad. Pero escuchen, hoy quiero que miremos esa frase de lo que ellos hicieron para que usted y yo comprendamos que aún uno mayor que todos estos hombres y estas mujeres valientes que lucharon por la libertad de nuestro país, se ha levantado para traer otro tipo de libertad, y es justamente el Señor Jesucristo. Porque Él justamente con su sangre vino a darle la oportunidad de libertad a la humanidad, a los pecadores. Ahora, ¿por qué decimos que nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad con su sangre? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué decimos esto? ¿Y nos dio libertad de qué? Vamos a mirar de qué nos ha librado el Señor. Y quiero que esté muy atento, porque todo esto usted ya lo sabe, todo esto usted ya lo ha escuchado, y ese es el problema. Ese es justamente el problema, que ya lo sabe y ya lo ha escuchado. Ahí radica el problema del cristiano de hoy. Cuando nosotros miramos el pasaje que nosotros acabamos de leer de Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 21, nosotros podemos apreciar algo muy particular. El pasaje comienza diciendo: y vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús, el Señor Jesucristo. Regresó al lugar donde Él había nacido. Él fue a la sinagoga como tenía de costumbre, estuvo en ese lugar y se levantó a leer las Escrituras, y justamente leyó en el libro de Isaías, y leyó los 2 primeros versículos de Isaías capítulo 61. Después de haber leído este pasaje, entonces se sentó, y la primera explicación que él dio fue que ahí
se estaba cumpliendo justo esa escritura. En otras palabras, él estaba diciendo, escuchen, yo soy el Mesías del cual se está hablando aquí, y hoy eso se cumple. Ya he venido a hacer que esta palabra se cumpla. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el que he venido a traer libertad a los cautivos, yo soy el que he venido a perdonar los pecados del mundo, primeramente el del pueblo de Dios. Y créanme, esto ocasionó tremenda confusión, al punto de que más adelante, si usted sigue leyendo, vemos que quisieron matarlo. La conmoción no fue, ¡oh, qué bien! ¡Sí! ¡Claro! ¡Aceptémoslo! ¡Recibámoslo! No, la conmoción fue, ¿y este quién es? Y se enojaron, y se levantaron, lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron por allá a una peña y lo querían matar, y él pasó por un lado con su autoridad, y ahí los dejó. Eso fue lo que aconteció. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje. El Salvador del mundo vino a salvar a su pueblo, vino a rescatar a su pueblo, y su pueblo, ¿qué hizo? Lo rechazó. Así como pasa con muchos hoy en la iglesia, que incluso, por eso le decía, escuchando tanto el mensaje del Evangelio, y aún así lo rechazan. Él quiso venir a liberar a su pueblo y a salvarlo de sus pecados, pero aún así lo rechazaron. Por eso decimos, el Señor Jesucristo con su sangre vino a darle la oportunidad a la humanidad para perdonar sus pecados. Bueno, pastor, pero ¿por qué decimos que nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad con su sangre? Bueno, vamos a mirar qué fue lo que hizo nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo por medio de su sangre. Lo que Dios hizo a través de su Hijo por medio de su sangre. Y lo primero que nosotros vemos que hizo Dios a través de su Hijo es que con su sangre el Señor Jesucristo nos ha hecho libres, primero, de la ira de Dios. La ira de Dios estaba completamente dispuesta para ser derramada sobre todos los seres humanos a causa del pecado. Pero Cristo con su sangre nos libertó de la ira de Dios, y eso es conocido en la Escritura como propiciación. Y lo leemos en Romanos capítulo 3, 23, vemos por qué era que su ira estaba sobre los seres humanos. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Y quiénes son todos? ¿Cuáles todos? Toda la humanidad estaba en pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La ira de Dios fue aplacada por medio de la sangre de su único Hijo, Jesús. Fue la única manera. Ahora, cuando leemos el versículo 23 de Romanos 3, podemos apreciar que declara que toda la raza humana somos pecadores. Por lo tanto, lo único que merecíamos era la ira justa de Dios sobre nosotros. Es lo que le está diciendo. Nuestros pecados nos hacen culpables delante de Dios. Ahora, la justicia de Dios exige, demanda que el pecado sea castigado, que el pecador, aquel que comete pecado, sea castigado. Ahora, recuerda esto, que cuando hablamos de pecado, a veces se nos escapa otra vez. Cuando hablamos de pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es esa fuerza interna que todo ser humano tiene, que lo obliga, que lo empuja, que lo impulsa a hacer todo lo que ofende y desagrada a Dios. Eso es el pecado. Y de allí entonces empezamos a desglosar una cantidad de listas de cosas.
Pero el pecado en sí es la fuerza interna que de manera natural, por causa del pecado original, desde la caída de Adán y Eva en el Edén, está en nuestro interior, que está ahí, que mora con nosotros y estará con nosotros hasta el día que muramos. Una fuerza interna que te obliga, que te empuja, que te impulsa a desagradar a Dios y a ir en contra de la santidad de Dios. Únicamente el poder del Espíritu Santo, cuando colocas tu fe, confianza y esperanza en Jesucristo, puede controlar esa fuerza, ese pecado, esa naturaleza perversa que está en todo ser humano. Pero eso es el pecado. Pero Dios, el juez justo, a causa del pecado no puede decir estas palabras: tú eres pecador y mereces la pena de muerte, pero como yo soy un Dios de amor y misericordia, entonces te perdono y dejémoslo así. Dios no puede hacer eso. No puede. ¿Por qué? Porque escuche, si Dios hiciera eso, ciertamente diríamos que Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero entonces Dios dejaría de ser justo. Completamente. Dejaría de ser santo, dejaría de ser recto. Por tanto, Dios no sería Dios. Entonces, Él no podía decir estas palabras tan tranquila y sencillamente: bien, como yo sé que ustedes no tuvieron la culpa, tranquilos, los perdono y los amo a todos, ya, quedado todo borrado. No, eso no pasa. No es de esa manera que funciona. La ira de Dios tiene que ser derramada sobre el pecador. Completamente. Por eso, Dios, el Padre, nos dio a su Hijo. Envió a su Hijo. ¿Usted recuerda aquel pasaje tan famoso que todo el mundo recita con tanta falta de temor y reverencia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y listo. Gracias, Señor. Tremendo pasaje, tremenda bendición. Y ni siquiera los impacta, los mueve, los quebranta. No, ya lo decimos, sí, ya. La reacción de la mayoría que leen este pasaje es: Él tenía que morir por mí. Él no tenía que. Él lo hizo por amor, pero no tenía que hacerlo. Entonces, como Dios tenía que descargar su ira sobre el pecador, lo que Dios hizo para no descargar su ira sobre el pecador, pero para que se cumpliese su mandato, ¿cuál? El pecador tiene que morir. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar esa culpa. Eso no quedaba de gratis. Alguien tuvo que pagar, y Dios entonces nos dio a su Hijo, a Jesucristo. Y lo hizo justamente nuestra propiciación. Dice 1 de Juan capítulo 4 y versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra propiciación? Hablaba hace un tiempo con un hermano al cual le hacía esta pregunta, porque él dice que es muy estudioso de la Biblia, y le hice la pregunta: hermano, entonces cuénteme, ¿conoce usted el significado de lo que es la propiciación? Y se paró y me dijo: es como apropiarse de algo. Oh, bien. La propiciación significa que Cristo, el Hijo, aplacó, apaciguó la ira de Dios. ¿Cómo lo hizo? Tomando tus pecados y los míos sobre Él. De esa manera lo hizo. Y entonces, cuando Dios ve a Cristo, escucha, no en el Sanedrín, siendo juzgado, no delante de los romanos, siendo juzgado inocente, no con los latigazos que desmembraron su cuerpo, ni tampoco con
todos los soldados escupiendo en su cara, sino cuando Cristo estaba clavado en la cruz, que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre él, y Dios viene y desciende y ve a su Hijo clavado en la cruz, e inmediatamente la actitud de Dios fue darle la espalda. Y Cristo desde la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces la respuesta de Dios fue descargar todo el peso de su ira sobre su Hijo hasta matarlo, para no hacerlo sobre nosotros. Ahora, eso justamente es lo que a muchos de ustedes ni siquiera les mueve. Eso a muchos de ustedes ni siquiera les sensibiliza el corazón, aunque lo escuchan constantemente, porque muchos de ustedes siguen viviendo en una vida natural, y lo he enseñado y lo he dicho: la vida cristiana no es una vida natural, la vida cristiana es una vida sobrenatural, sobrehumana, porque no es natural que al pecador, al perverso, al violador, a ese que es un criminal, a ese que hace daño, a ese que ofende, a ese que engaña a su esposa, no es natural que venga un perdón. Lo natural es que ese pague. Y aquí lo sobrenatural es que usted y yo no pagamos nada, pero hubo uno que pagó en nuestro lugar. Y eso debería a nosotros movernos a tener un corazón sensible y pensar y meditar cómo vivir cada día a causa de lo que eso significa. Él tomó nuestro lugar sin necesidad. Cristo no debía nada. Cristo no hizo nada malo. Cristo nació del vientre de una madre para vivir nuestra vida en perfección, la que usted y yo teníamos que vivir. Entonces, de esa manera, ser el único que podía llevar tu pecado y el mío sobre la cruz, para que su Padre no derramara su ira sobre nosotros, sino sobre Él. Y la justicia perfecta de Cristo fue puesta en aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y hemos depositado nuestra fe y confianza solo en Él para la salvación de nuestra alma. Cristo, el instrumento perfecto, el que nos libertó de la ira de Dios. Cristo, el que apaciguó la ira del Padre, y cuando el Padre descargó todo el peso de su ira sobre su Hijo, quedó satisfecho. Y a veces eso ni siquiera nos inquieta. Y es como si, sí. Y eso debería conmover nuestro corazón a buscar una mayor cercanía con Él y a buscar vivir cada día más para agradarle a Él. Ahora, no contento con eso, la sangre de Cristo nos ha hecho libres de la condenación. Y es a eso a lo que la Escritura llama redención. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dijo el apóstol así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche, sin excepción, todos estábamos condenados por siempre. Todos, sin excepción. Nosotros estábamos condenados totalmente. Nuestra vida iba rumbo a la condenación. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y es justamente ese pecado, el que está en nosotros, que nos llevaba rumbo en dirección a la muerte eterna, en lo que la Biblia llama el infierno. Escucha, nadie podía rescatarnos, nadie podía sacarnos de la condenación, nadie podía pagar por nosotros el precio de nuestra salvación. De hecho, el salmista en el Salmo 49, en el capítulo 49, versículos 7 al 9, dijo esto, escucha:
anticipadamente. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan en adelante para siempre y nunca vea corrupción. No había nadie que pudiera librarnos a nosotros, un ser humano cualquiera, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija. Nadie podía hacer nada por nosotros, en lo absoluto. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su obra, por medio de su sangre, como el Cordero perfecto, Él pagó el precio de nuestro pecado y nos liberó de la condenación. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la propiciación es el precio que pagó Cristo. Cristo lo pagó por medio de su sangre. Y la redención es el rescate que Él consiguió por medio de ese precio que Él pagó. Nos rescató de las manos del infierno. Nos rescató de las llamas de fuego del infierno por la eternidad. Por eso, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador y Libertador, es librado de la condenación por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esa palabra redención es rescate. Él nos rescató justo cuando íbamos en dirección al infierno. Él nos rescató. Mi esposa decía algo ahora, real. Cuando yo lo conocía del Señor, que estaba viviendo en el mundo del rock, del heavy metal, y tenía pelo largo, vestía todo de negro, me ponía manillas con taches, camisetas con unos estampados impresionantes que hoy ya los veo y, oh, por Dios, yo usaba eso. Y ese era mi lema, que yo quería morir ahí, que yo iba para siempre estar ahí, ella sabe. No había nada que cambiara mi manera de pensar a salir de allí. Más de 20 años escribiendo canciones en contra de Dios, haciendo todo lo malo delante de Dios, leyendo la Biblia para hacer todo lo contrario de lo que aquí decía. Más de 20 años dedicado, desde los 12 años me di a la tarea y me lo prometí a mí mismo, ser el peor enemigo de Dios. Más de 20 años lográndolo. Y lo he dicho, mientras yo aborrecía a Dios sin motivo, Dios estaba amándome a mí. Cada uno de ustedes, sin Cristo, aborrecía a Dios y Dios estaba amando tu alma. Dios estaba amando tu alma mientras lo aborrecías. Pastor, yo no aborrecía a Dios como usted. Chismes, fornicaciones, mentiras, adulterios, engaños y demás. Licor, drogas, eso es aborrecer a Dios. Y Él estaba amando tu alma. Y Cristo murió en la cruz para pagar el precio y para rescatarnos por medio de su sangre, la que derramó en la cruz del Calvario. Pero no contento con eso, Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la culpa. Eso es justificación. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Cristo. ¿Qué es justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona a todos. Seamos bastante originales. En el griego original, ¿qué significa la palabra todos? ¿Algunos pecados? ¿Los más graves? Dice, todos.
La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por la cual Él perdona todos nuestros pecados, escuche, y nos hace aceptos como justos delante de Él. En otras palabras, escucha, la justificación es que cuando venimos a Cristo arrepentidos, buscando que Él sea nuestro Salvador, entonces lo que sucede es que Él nos libera por medio de su sangre, escucha, de la condenación que nosotros teníamos, de la culpa. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos libera de la culpa? Dios perdona todos nuestros pecados y nos ve, escucha, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la justificación. Nos acepta como justos, o sea, como que jamás hubiéramos dejado caer ni un alfiler al piso. Eso es lo que significa. Seamos sinceros, ¿eso es algo natural? ¿A cuántas personas se acuerda usted o conoce que le han ofendido? Que han hecho algo en contra suya, que han hablado mal de usted. ¿Y a cuántas personas usted los perdona de esta manera y los abraza con un amor, ¿cómo se dice? Incondicional, y sigue con ellos como si nada hubiera pasado? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Él lo hizo con nosotros, y para hacerlo mató a su hijo, para no matarnos a nosotros. Ese es el lenguaje paisa. Él mató a su hijo para no matarte. ¿Ya? Eso hizo. Y a pesar de eso, ¿cómo vivimos? A pesar de que sabemos eso, ¿cómo vivimos? ¿Qué acercamiento tenemos a Él? Dios nos acepta como si jamás hubiéramos pecado. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos declarados justos por la fe que usted y yo hemos depositado en Jesucristo. Seguimos siendo pecadores, es verdad, pero Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado por la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, ya no somos culpables delante de Dios, porque todos nuestros pecados Él los perdonó, tal como Él mismo lo profetizó en el Antiguo Testamento por medio del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 33 y versículo 8. Dijo: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré algunos de sus pecados. ¿Qué dice ahí? Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí, escuche la frase, se rebelaron. Se rebelaron. Y fue hecho como por medio de la sangre de su Hijo, derramada en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia, dice, de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos liberta de la culpa delante de Dios. Pero también nos da libertad de la culpabilidad que produce el pecado en nosotros mismos, en nuestras conciencias. Mire, mucha gente llega a Cristo. A mí me pasó eso. Yo llegué a Cristo. ¿Usted se imagina? Solo imagínenselo. Pues no sé si a usted le pasó. A mí sí me pasó. Justo cuando Cristo viene a mi vida, cuando Cristo me saca de ese fango, de la oscuridad en la que estaba, y Él me salva y Él me perdona, yo no. Yo me sentía sucio, me sentía inmundo, me sentía inmerecedor hasta de orar. Cuando yo oraba, al principio yo no era capaz de levantar los ojos al cielo. Yo oraba y yo sentía dolor, amargura, tristeza. No había gozo por causa del pecado que yo durante tantos años cometía en contra de Él. Y yo sentía que levantar los ojos era incluso ofender a Dios.
Pero Él habló a mi corazón y Él me dijo, ya te perdoné, perdónate tú mismo. Y me hizo entender, la sangre de mi Hijo ya te hizo libre de la culpa. Y allí comencé a tener libertad, allí comencé a tener gozo, allí comencé a experimentar lo que era la presencia de Dios. Allí fue donde yo comencé a ver el grandioso privilegio que Él me estaba dando. Escucha, sin ganármelo, sin merecerlo, sin buscarlo. Él lo hizo porque quiso. Yo no hice nada, yo no lo busqué. Las palabras mías siempre fueron, yo no voy a buscar a Dios, yo nunca voy a ser cristiano, yo. Y Dios dijo, pero yo sí. Y yo soy el soberano. Y Él tomó la determinación de decirme, ven ya. ¿Sabe de qué me recuerda eso? Cuando el Señor Jesucristo se acercó a Mateo y le dijo, ven y sígueme. Y él abandonó y lo siguió. En mí ocasionó eso. Él me llamó y de inmediato eso que yo vivía, eso que yo experimentaba, se fue. E inmediatamente dije, amén, Señor. Pero no lo hice yo, no lo busqué yo. Él simplemente lo hizo y dijo, ven acá. Y yo, bien rebelde, dije, sí, Señor, ahí voy. Solo por su gracia, hermano, solo por su misericordia, solo porque Él es bueno. Yo no hice nada. Él ha hecho todo hasta el día de hoy, en usted y en mí. Hay muchos que están así, llenos de tristeza. El Salmo 119, 120 lo refleja. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Muchos de ustedes leen la Biblia, oyen las predicaciones, oyen cómo Dios habla y no cumplen lo que aquí dice, que tiemblen ante la palabra de Dios. Usted sigue viviendo como si nada. Peca, ofende a su esposo, ofende a su esposa, maltrata a sus hijos, desobedece a Dios, no se congrega, hace todo lo que a Dios le desagrada y tranquilo. Tenemos que ser como el salmista, hay que temer a los juicios de Dios. La bendita sangre de nuestro Salvador Jesucristo derramada en la cruz del Calvario también es la que limpia nuestras conciencias. Nos liberta de la culpabilidad. Hebreos capítulo 9 dice del versículo 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, man? Es la que limpia. La obra redentora de Cristo nos ha justificado. Y ahora usted y yo, si estamos verdaderamente en Cristo, somos nuevas criaturas. Podemos vivir libres de la culpabilidad porque somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros como cristianos? ¿Dónde está la conciencia de nuestras almas? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo y experimentando a diario? ¿Qué estilo de vida es el que usted vive? Yo no sé si usted verdaderamente puede comprender la obra de la cruz, lo que Él ha hecho en nuestro favor. Mire, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, escuche, no está hablando del lugar. No está hablando de que la presencia del Espíritu de Dios esté aquí, en el salón. Donde está el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, lo que viene a morar en nosotros es que los adornos del salón,
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en cada uno de aquellos que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él viene a morar en estos cuerpos sucios para limpiarlos de adentro hacia afuera, para que usted y yo cada día vivamos para Él, vivamos para agradarle, vivamos para su gloria, vivamos una vida conforme a su voluntad. Pero, ¿cuánto tiempo dedicas a ir a la Biblia? No a leerla, a estudiarla, a meditar en ella. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la Escritura? Uy, pastor, es que yo con tantos problemas, usted no se imagina lo que pasa en mi casa, lo que yo experimento, lo que tengo que hacer, el trabajo que tengo. Pregunta, ¿quién te da la vida? ¿Quién te dio el empleo? ¿Y quién hace que te paguen? Y entonces, ¿por qué le limitamos tanto el tiempo con Dios? ¿Sabe para qué es esto? ¿Sabe para qué es la Biblia? Para que le conozcas, para que sepas quién es Él, para que conozcas su plan, el plan que Él ideó desde antes de la fundación del mundo para la salvación de tu alma, para que sepas lo que viene a futuro, para que sepas lo que viene después, para que sepas qué pasa cuando mueres, para que sepas lo que sucederá cuando cruces el umbral y quién te va a estar esperando. Para eso es este libro. Este libro no es un libro que solo tiene historias. Este es un libro que no solo trae información para tu mente. Este es un libro que forma y transforma a aquel que viene a Él con la firme intención de conocerle. No es un libro inerte. Este es un libro que tiene vida, porque la Biblia es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Dios mismo trayendo sus palabras para nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas a Él? ¿Cuánto tiempo dedicas para conocerle? ¿Cuántas veces estás cansado y ni siquiera vienes a la Escritura? Que es la que te alienta, te fortalece y te levanta. Dejamos que las cosas nos invadan, que los problemas vengan sobre nosotros, que las dificultades, que las necesidades, el afán y la ansiedad y todo. Y es que hay que hacer, y es que hay que ir, y hay que trabajar, y esto, y te dejas invadir de todo eso, y el tiempo con Dios estaba. Yo hago una pregunta, ¿y qué si te enfermas? ¿Y qué si caes a una cama de un hospital? ¿Y qué si quedas inválido? ¿Dónde queda tu esfuerzo? ¿Dónde queda tu esfuerzo? Yo me imagino, mira José, todos los días y todo un día trabajando en esa bicicleta y hágale, sube y va y viene. Y si no dedica tiempo suficiente a conocer al Señor, ¿qué si mañana ya no pudiera levantarse a trabajar en su bicicleta? ¿Qué si Weimar no pudiera volver a manejar bus y tuviera que estar postrado en una cama? ¿Qué sería entonces? ¿De quién depende usted? Solo piense. Dios dejó este libro para que entiendas todo lo que estamos hablando, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para nuestra liberación. Muchas veces hablamos de la obra de Cristo en la cruz, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En el pasaje que leímos, Él se mostró a sí mismo justamente como el Mesías, como el Salvador, como el que vino a traer la libertad a los cautivos, a los oprimidos, para traer la libertad que usted y yo necesitamos para ir un día a la eternidad con Él. Pero entonces, ¿qué sucede? Cristo te salva, Cristo te trae y llegas a la iglesia y te conviertes en un ente rutinario. Ya solo voy a la iglesia y es rutina. Ya solo voy a la iglesia y es costumbre. Aunque puedo ir a la iglesia, ni siquiera vengo. Y cuando yo puedo estar, y solo me vengo los domingos, pudiendo estar los demás días, no me vaya a decir que es cristiano. No me vaya a decir siquiera que es salvo.
porque aún no lo conoces. Necesitas a Cristo que te salve. Pastor, entonces, para yo ser salvo, ¿debo estar en todos los cultos? No. Puedes estar aún en todos los cultos y aún así no ser salvo. Puedes venir a todos los cultos en la iglesia y no ser salvo. Puedes leer la Biblia todos los días y no ser salvo. Necesitas depositar toda tu fe y confianza en el Cristo de la gloria que derramó su sangre en la cruz del Calvario y empezar a mostrar que de adentro, desde tus pensamientos hacia tu exterior, estás cambiando y te estás pareciendo cada día más a ese Cristo que murió en la cruz. Pero necesitamos recibir y creer y asimilar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos libró de la ira del Padre, que nosotros merecíamos su ira, que Él apaciguó la ira del Padre y entonces se convirtió en la propiciación, quien pagó por usted y por mí nuestros pecados. Aquel que vino con el firme propósito para que con su muerte usted y yo fuéramos rescatados de ir al infierno, para que ya no esté esa acta, ese decreto que decía Albeiro Jaramillo culpable. Eso se rompió cuando vinimos a Cristo. Solo hay libertad en los que están en Cristo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero escucha, en Cristo, no en la denominación, no en la iglesia. Cristo rompe las cadenas, no. No en la religión, no. No en la rutina, no en la costumbre, no en simplemente venir a sentarte en la silla, no. Es que tu corazón plena y completamente esté en Cristo, que tu esencia sea Cristo, que tu hablar sea Cristo, que tu vivencia sea Cristo, que tu pasión sea Cristo. Seamos sinceros, esto le pasa más que todo a los hombres a veces, bueno, a las mujeres más también. Una mujer enamorada, ¿de quién es lo que más habla? Hay amigas que le dicen, oye, esta sí es cansona, no habla sino del novio. Y hay hombres, como yo en mi época de noviazgo, cuando estaba conmigo, usted no sabe. Mire, las victorias más grandes que yo he tenido en la vida han sido mi esposa. No Cristo, porque es que esa no la gané yo, esa la ganó Él por mí. Victorias que yo haya, batallas que yo haya peleado y que Dios me haya dado victoria, mi esposa. Porque ella, así como yo decía que yo jamás iba a dejar de ser rockero, ni metalero, ni nada de eso, mi esposa decía, yo con usted ni a la esquina. Y llevamos 25 años yendo a la esquina juntos. Bueno, más de 25 ya. Tremenda victoria. Y cuando por fin empecé a salir con ella, yo cuando se manejaba bus, y todos los compañeros que se subían al bus, los echaba. Porque comenzábamos una conversación y automáticamente, plum, salía mi esposa a relucir, que no era mi esposa todavía. Y ellos me decían, este así es cansón, no habla sino de la mujer. Qué pereza, y se iban. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aman a Cristo, que muestran a ese Cristo de esta manera? ¿Cuántos verdaderamente tienen ese fuego y esa pasión y que la gente dice, este no habla sino de Cristo, qué pereza? Cuando usted entiende lo que Cristo hizo en la cruz, cuando usted logra entender esa obra tan gloriosa, hermano, es que yo solo me lo imagino. Cristo, un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, viene a esta tierra, hermano, y vive una vida perfecta de obediencia delante de Dios. Perfecta, dice la Escritura, Mateo capítulo 4, fue llevado al desierto, estuvo 40 días, 40 noches en ayuno y en vigilia, y luego viene el diablo y se le presenta para quererlo tentar, y más adelante dice que él fue tentado en todo, y luego dice, y no pecó. ¿Y sabe por qué no pecó? Porque estaba pensando en usted y en mí. ¿Sabe por qué no pecó? Porque su plan y su propósito era salvarnos.
¿Sabe por qué no pecó? Porque Él venía destinado a ser el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, el único que podía subirse al altar de sacrificio que fue la cruz y recibir todo el peso de la ira de Dios, morir y luego levantarse al tercer día para darte vida y vida en abundancia, que es lo que hay cuando vienes a Cristo. Pero hay que creerlo. Hay que vivir para Él. Hay que vivir para Él. Hay que creer lo que Él hizo por medio de su sangre en esa cruz. Mucha gente cuando ve la película de la Pasión de Cristo lloran. Ay, cuando lo ven azotado. Hermanos, no es que seamos insensibles, pero lo que hizo Cristo, lo que su cuerpo sufrió y lo que Él padeció en la cruz del Calvario es lo que hace que usted y yo tengamos vida hoy y que vayamos a tener vida eterna con Él. Pero ¿cómo vives? A la luz de esto. Bien, ¿cuánto tiempo pasas, aparte de la Escritura, en comunión con Él por medio de la oración? ¿Qué tanto te relacionas con Él por medio de la oración? A veces hablamos con tanta gente y aún solos. Porque ¿con cuánta gente habla usted por aquí? Y si busca el Facebook y mira un montón de cosas y se meten en Instagram, en Twitter y en singularidad de cosas y hablan con el uno y hablan con el otro y publican aquello y publican lo otro y están allí y salen a la calle y hablan con el uno, con el otro, compañeros de trabajo, de estudio, y hablan y hablan y hablan. Y el que murió en la cruz del Calvario está esperando que hables con Él. ¿Qué tanto hablas con Él? ¿Qué tanto tiempo estás dedicando para hablar con Él? Teniendo en mente todo lo que Él le hizo a tu favor en esa cruz. Te dejas invadir por los problemas, las dificultades, las necesidades y no dedicas tiempo a hablar con Él. Escucha, Él es un Dios relacional. Él es un Dios que quiere que te relaciones con Él. Él es un Dios que está esperando que día a día tengas en cuenta que Él quiere tener una relación personal. Él quiere relacionarse. Por eso murió Cristo. Usted sabe, antes de Cristo, nadie podía entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año. ¿Y sabe qué clase de temor había delante de Dios? Que al sumo sacerdote lo amarraban con un lazo, por si acaso. Si este no se vuelve a mover, hay que jalarlo, nadie va a entrar a sacarlo. Entró, ¡pah!, cayó muerto allá. ¿Quién se atreve a sacarlo? Entonces lo amarraron con un lazo, por si acaso. Por si este no pasa la prueba y delante de la santidad de Dios le da y cae allá, nadie va a entrar, jalemos. Cuando Cristo estaba en la cruz, en aquella época había un velo en el templo, en el lugar santísimo, inmensamente grande. Dice que, creo que Josefo dice que aún dos caballos jalando, uno a un lado y otro hacia el otro, no podían romperlo. Y cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga en dos. Dios rompió el velo y abrió una puerta para que todos los pecadores tuviéramos acceso con libertad delante de la presencia misma de nuestro Dios, algo que no se podía hacer antes. Ahora, por medio de Cristo, usted y yo tenemos la libertad de entrar a su presencia 24 horas al día sin intermediarios, personalmente, hablar con Él. Pero ¿no te gusta hablar con Dios? Ay, Señor, viene muy cansado. Señor, estoy tan cansada. Señor, mañana oro. ¿Y si te mueres? ¿Acaso no hemos podido entender que en medio de nuestro cansancio, de nuestra fatiga y aún el cansancio físico, Él es nuestra fortaleza? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es, escucha, esto es irracional. Hermanos, Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Él es el que da fuerza al cansado. Y por cansado no es que oramos. Por cansado no es que venimos a la iglesia. Por Dios. Y entonces, ¿cuál es el Dios en el que crees? Y no quieres hablar con Él. No quieres conocerle. Tremendo. Yo miro la Escritura y yo, como decía ayer, estábamos en una clase. Uno abre la Biblia y yo empiezo a leer aquí y es como que me metí aquí. Queda como que el libro ahí, yo allá adentro. Y yo estoy viendo todo, hermano. Esto es una bendición. Este pasaje que acabamos de ver de Lucas 4, yo lo leí y me sentí a mirar al Señor. De pie leyendo. ¿Saben? En esa época se colocaban de pie para leer la Escritura. Y yo estaba ahí sentado mirándolo, leyendo este pasaje de Isaías. Y luego lo veía entregando y sentándose. Y empecé a mirar a todos los presentes y todos ahí. Así como muchos de ustedes que se sientan ahí y se ponen en modo de avión. Pero ellos no estaban en modo de avión. Ellos estaban atentos. Espero que usted esté atento. Y ellos se sentaban ahí y eran como el búho. ¿Qué irá a decir? Y yo ahí sentado, ¿y qué irá a decir? Yo ya leí. Hermano, tenemos que tener pasión por Él, por lo que Él hizo. Escucha, Él fue a la cruz con pasión. Apasionado fue. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él, con todo el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para morir en tu lugar, para levantarse de los muertos, para darte vida y un día poder estar del otro lado de la puerta y decirte, buen siervo fiel, entra, entra en el gozo de tu Señor, para verte allí, para que ya no haya ni dolor, ni angustia, ni enfermedad, no haya sufrimiento, no haya nada en absoluto, y la raíz del pecado sea deshecha por completo. Ese es el Dios de la Biblia que envió a su Hijo para traer esa libertad. De eso es que usted y yo debemos estar libres. Pero aparte de eso, ¿cuántas veces la pereza más grande es congregarnos? Si hay un culto de oración, no le damos la importancia a que juntos como familia nos reunamos a hablar con Dios y que juntos estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, delante de su presencia, para que Él se mueva y obre con mayor efectividad. Pero no entendemos. Escucha, dice la Escritura en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, mi congregación, mi comunidad, personas que se reúnan en mi nombre. Pero nos da pereza venir a la iglesia, nos da pereza congregarnos, no nos esforzamos, a veces somos flojos y cualquier cosa hace que usted y yo no vengamos a la iglesia. Cualquier cosa. Hermano, si usted puede congregarse y no lo hace, te falta pasión por Dios en tu corazón. Hay algo que no está funcionando bien, pero quiero la bendición. Pero quiero orar y que Dios me diga, venga mi hijo. Queremos orar y que Dios nos quite el problema, pero ya. Y Dios te llama a congregarte y dice, Señor, no puedo. Dios te llama a estudiar las Escrituras, Señor, estoy cansado. Dios te llama a tener relación con Él por medio de la oración y mañana hablamos, Señor. Pero quiero bendición. Pero quiero que Dios me dé. Pero quiero que Dios salve a mi familia. Pero quiero que Dios haga esto y quiero que Dios haga lo otro. ¿Y cómo? Si ni siquiera está orando en tu propio corazón. Porque tienes el corazón cerrado. No has venido a Él. No has creído lo que Él hizo en la obra, en la cruz del Calvario, por medio de esa obra gloriosa. No has creído. Porque cuando crees, te lo voy a decir con toda autoridad. Cuando crees, nada te para. No hay nada que impida que ores. No hay nada que impida que vayas a la Biblia. No hay nada que impida que te congregues. No hay nada que impida que compartas el Evangelio. Nada es nada. Porque le amas, porque sabes que te ama. ¿Qué tanto le amas? ¿Qué tanto sabes que te ama? Por eso usted y yo necesitamos, hermanos, necesitamos
creer lo que pasó en la cruz, creer lo que Él hizo a nuestro favor. Necesitamos creer. Escucha, creer en este libro no es natural, es sobrenatural. En serio, creer en lo que pasó en el diluvio no es sencillo. Creer, olvídese de las películas, hermano. No se derribó la Torre de Babel porque tiraron una flecha al cielo. No, tranquilo, eso por alto que sea, no subió hasta allá. No. La obra de la cruz fue real. De verdad Cristo murió, pero también de verdad resucitó. Todos los líderes de todas las religiones, ¿dónde están? Muertos y enterrados. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Él está vivo. Ahora cantábamos, Él vive hoy y vive por los siglos de los siglos. Él murió, sí. Fue sepultado, amén, pero resucitó. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo con Él. Porque Él dijo antes de morir que nadie le quitaba la vida, que Él mismo la ponía. Escuche, en la cruz del Calvario, Él murió cuando Él quiso. Él murió cuando Él quiso. ¿Recuerda la serie de las 7 palabras? Él estaba en la cruz. Y dice que Él clamó en alta voz: ¡consumado es! Como quien dice, mientras que los otros dos estaban ya no daban más. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Clavaban en la cruz del Calvario. Ellos, para poder medio respirar, se tenían que impulsar. Imagínese usted, clavos en los pies, clavos en las manos y hacer fuerza para levantarse y tomar aire. Y luego no eran capaces. O sea, automáticamente su cuerpo caía en la cruz. Y Cristo ahí le mostró a todos los que estaban allí que Él moría cuando Él quisiera, y se levantó con fuerza. ¡Consumado es! Que se escuchara hasta el rincón más grande del infierno. He hecho la obra, ya cumplí lo que vine a hacer. Y cuando Él quiso, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie lo mató. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró para salvarte, para que se cumpliera que el Padre perdonara tus pecados y los míos, para liberarte de la esclavitud del pecado y de la muerte, para comprarte por medio del precio de su sangre, para hacerte de su propiedad, de Él, solo de Él y para Él, para que ahora que estás vivo, vivas para Él, para que cuando mueras aquí, llegues a la eternidad con Él. Hermanos, esto nos tiene que alentar, esto nos tiene que animar, esto nos tiene que motivar, esto nos tiene que conducir a cada día vivir una vida cristiana más para su gloria, una vida cristiana más para Él. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos todavía están esclavizados al pecado? ¿Cuántos todavía dentro de la iglesia y no tienen esa libertad para orar? No tienen esa libertad para ir a la Escritura, no tienen esa libertad para congregarse. Peor aún, todavía están peleando con pecados del pasado. Todavía no puede renunciar a la música o a cualquier vicio o a tantas cosas. ¿Sabe por qué? Todavía está peleando con su pecado, porque no ha venido a Cristo legítimamente en arrepentimiento y fe para recibir la libertad que solamente hay en Cristo. A libertad fuimos llamados, dice el Señor. A libertad, no a libertinaje, a libertad. A ser verdaderamente libres en Él, hermano. Por eso le decía ahora, y ahí para que no grite, ¿verdaderamente eres libre? Tienes que examinarte, ¿verdaderamente eres libre? ¿Cómo? Mira tu estilo de vida.
Mira qué tanto tiempo dedicas a la oración, mira qué tanto tiempo dedicas a la escritura, mira qué tanto tiempo dedicas a congregarte, mira qué tanto tiempo compartes el evangelio, mira qué tanto tiempo, esta es la más importante, disfrutas de la vida cristiana y no te estás quejando. Ay, es que ser cristiano es muy duro. Enoc caminó 300 años con Dios. Y usted lleva 5, 10, 15. Ay, la vida cristiana es muy dura. ¿Sabe cuándo es dura? Cuando usted quiere caminar solo. Cuando usted no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Cuando usted no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, usted se desanima. Usted se desgana. A usted todo le ocasiona una conmoción en su cabeza. Escuche. Puede ser que tu vida experimente problemas, necesidades, escasez, dificultades, enfermedades, problemas familiares con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y nada de eso, nada, escúchalo, nada, si verdaderamente crees en la obra de Cristo en la cruz, nada de eso te desanima. Antes, todo eso es un escalón para seguir avanzando y creciendo y viviendo para su gloria. Solo si crees. Así que cuando a usted le venga el desgano de orar, cuando le venga el desgano de ir a la escritura, cuando le venga el desgano de ir a la iglesia, y cuando le venga el desgano de compartir el evangelio con otro, cuando le venga el desgano en la vida cristiana, piense, todavía no he podido creer en la obra de la cruz. Y entonces, ¿nos morimos y nos enterramos? No. Tenemos que venir a buscar su presencia. Venir a rogar al Señor para que siga obrando en nuestras vidas. Es lo que hay que hacer. Hermano, tenga cuidado. Es lo único que le digo. Tenga cuidado. ¿Por qué, pastor? Porque es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces usted ha escuchado hablar de la obra de Cristo en la cruz a su favor? ¿Cuántos mensajes, cuántas veces usted ha leído en la escritura, cuántos devocionales, cuántas cosas en la radio, en el internet, cuántas veces usted ha oído hablar de la obra que hizo Dios a través de Cristo en la cruz? ¿Cuántas veces? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque tantas veces lo escuchamos y se vuelve algo natural, normal, trivial, algo como que, sí. No le damos la verdadera importancia que tiene. No le damos el verdadero valor. ¿Por qué? Porque es que como lo hemos oído tanto, ya me acostumbré. Esto no es de acostumbrarse, esto es de vivir lo que verdaderamente estamos llamados a vivir. Y cada vez que escuchemos acerca de la obra de la salvación, de la obra de Cristo en la cruz, eso lo que debería hacer es despertarnos y decirnos, por Dios, yo me estoy descuidando, por Dios, no le estoy dando el valor a Cristo, por Dios, no le estoy dando el valor a la salvación, por Dios, se me está olvidando que es que de la única manera que voy a entrar a la eternidad es viviendo una vida conforme a su voluntad, teniendo en mente todo lo que hizo por mí y creyéndolo. Hay que tener cuidado porque cuando usted toma la obra de la cruz de manera trivial, superficial y no le da el valor que es, usted no es más que un religioso. Usted no es más que alguien que está viviendo en una rutina y en una costumbre. Pero no, es un cristiano verdadero. No un cristiano verdadero. Y escuche, el que vive en la costumbre y en la rutina y en la religiosidad no verá a Cristo por la eternidad. ¿Sabe cuándo lo va a ver? El día del juicio del gran trono blanco, donde esté dando cuentas por todo lo que hizo y lo único que va a escuchar es: arrójenlo al lago que arde con fuego y azufre. Es lo que va a pasar. La obra de la cruz nos tiene que animar a seguir adelante. No a vivir en rutina, en costumbre. Necesitas darle credibilidad a lo que Dios dice en su palabra que hizo para nuestra salvación. Necesitas creer verdaderamente en todas estas cosas que el Señor habla a través de su palabra y que eso sea tu aliciente para que sigas viviendo para Cristo. Porque escucha, ni la rutina, ni la costumbre, ni la religiosidad te van a llevar a la eternidad con Cristo. Ni vas a poder disfrutar del privilegio de ser hecho hijo de Dios.
no vas a poder disfrutar de ese privilegio. Hermano, ¿sabe? Dios nos ha dado privilegios para la eternidad, amén, pero también aquí. También aquí en esta tierra y en esta vida. Y sabe, qué glorioso que usted y yo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que otros le conozcan y vivan para su gloria. Que usted lo pueda dar a conocer, que usted viva una vida cristiana, no perfecta, nadie puede. Nadie. Que usted viva una vida cristiana de tal manera que usted pueda ser un instrumento en las manos del Señor para que otros vengan y le conozcan. Pero por eso le digo, tenga cuidado, porque la rutina, la costumbre y la religiosidad han de hacer que no disfrutes de la eternidad con Cristo, han de hacer que no puedas ser un hijo de Dios, han de hacer que simplemente te sientes en la silla de la iglesia. Solamente. La vida cristiana es creer y vivir lo que crees. Por eso medite, ¿qué es lo que usted cree? Y si usted está viviendo a la luz de lo que cree. Esto no es porque el pastor dijo, no es porque el pastor dijo, esto no es porque el pastor me llama, esto... No, escuche, un día, usted no va a estar mirando al pastor. Acuérdese, un día usted no va a estar mirando al pastor. Un día vas a estar delante del trono de Dios y Él te va a mirar a los ojos. Y Él te va a mirar frente a frente. Y seamos sinceros, ¿qué excusa le vas a sacar? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando te diga, oye, tú no eres una persona de oración, no eres una persona que iba a la Biblia? Oye, yo poco te veía en la iglesia y podías ir. Oye, yo miraba tu corazón y no me amabas como mostrabas a los demás. Porque a veces por fuera mostramos una cosa a la gente, pero por dentro hay otra. Por eso le digo, ¿qué excusa le vas a dar al Señor un día que estés delante de su trono? ¿Qué le vas a decir? Señor, lo que pasa es que era muy duro el trabajo, Señor, la verdad, había tantas necesidades, Señor, y la verdad, ¿usted cree que Él le va a aceptar eso? ¿Qué excusas vas a traer delante del Señor el día de mañana? Pero vuelvo y repito, pero aquí queremos que Dios nos bendiga con todo. Como quien dice, estoy lejos de Dios, no camino como debiera, pero quiero carro, casa y beca y dinero en el bolsillo. Hermanos, recuerde, la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo frente a la santidad, la gracia y la misericordia de Dios? Escuche, la gracia de Dios es lo más importante para nuestro avance en nuestra vida cristiana. Pero no se confíe, porque cuando usted ve las doctrinas de la gracia, existe la gracia común y la gracia especial de Dios. Y fuese posible que usted esté viviendo en la gracia común y no en la gracia especial. Si usted hasta el día de hoy todavía puede mirarse y decir, todo lo que yo estoy experimentando son las consecuencias de mi desobediencia a Dios, usted está viviendo bajo la gracia común. O sea, la gracia que es para todo el mundo. La gracia que es para todo el que es pecador, el que va a la iglesia, para cualquiera. Cuando usted pueda reconocer y decir, todo esto que yo estoy viviendo es prueba para mi avance y crecimiento, usted está viviendo en la gracia especial de Dios. Pero si todavía tienes que experimentar dolor y angustia por tu desobediencia, entonces tienes que tener mucho cuidado. Estás en medio de la gracia común. Y la gracia común no es para los hijos de Dios. La gracia común cubre a cualquiera. La gracia especial coge a sus hijos. Y la gracia común castiga. Y la gracia especial
disciplina. Es diferente. Necesitas creer y venir a ser un verdadero hijo de Dios, para que la gracia especial de Dios sea la que esté en tu vida. Hermano, por favor, crea lo que Dios le habla. Crea lo que Dios le dice. El tiempo que el Señor me ha dado para permanecer en Él, le doy gracias a Dios. Porque desde el día que Él me salvó y desde el día que Él colocó su Espíritu en mí, hasta el día de hoy puedo decir: Señor, gracias porque no he sido yo, pero gracias porque me has dado la fuerza de tener el fuego y la pasión que tengo día tras día para seguir buscando tu gloria, sin ser perfecto. Y no porque sea pastor, no porque sea pastor, porque la Escritura, cuando dice en en Apocalipsis, en la carta a los Efesios, está hablando para pastores y la iglesia. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El fuego, el fervor, la pasión, amar a Dios con fervor y con pasión, no es solamente para el pastor. Es para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Verdaderamente le amas? Porque cuando uno ama a alguien, escucha, la característica principal que muestra que uno ama es cuando uno no ofende, no maltrata, ni se levanta en contra de aquel que uno dice que ama. Usted no puede pretender decir que ama a alguien y ofenderlo. Eso no es amor. ¿Dios te ofende? ¿Dios te insulta? ¿Qué hace Dios en contra suya para que usted se aleje de Él? ¿Sabe lo único que hace Dios? Es demostrar todos los días su amor y su misericordia. Por eso, ¿qué tanto le amas? ¿Verdaderamente le amas? Examina tu corazón y busca si verdaderamente le amas. Escucha, si dejas que las circunstancias a tu alrededor te hagan desanimar y desganar, entonces busca en tu corazón porque no le amas. Necesitas venir a Él, conocerle a Él, para que le ames con todo tu ser, para que le ames con todas las fibras de tu ser. Es lo que necesitas. Así que mi hermano y mi hermana, medita en lo que Dios te habla. Y ahora le pregunto, ¿acaso usted quiere seguir siendo esclavo del pecado? Solo piensa en eso. ¿Usted quiere seguir siendo esclavo del pecado? ¿O acaso usted es de los que quiere pasar la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre? Usted está viniendo a la iglesia para que un día termine en un lugar de condenación. Para eso usted viene. Escuche, no venga a la iglesia por rutina ni por costumbre. Búsquele de todo corazón. Escuche, Él le ama y le ama tanto que dio la vida de su Hijo para que Él fuera el instrumento que nos catapulte a nosotros a la eternidad con Él. Vivamos para Él, hermanos. Acerquémonos cada día más a Él. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes saben cuándo se van a morir? ¿Cuántos? Juan está joven, Joandri está joven, Brian está joven, Alonso, Luis, están jóvenes. Pregunta, ¿eso garantiza que ustedes van a vivir largos años? Sí. Es correcto. ¿Sabe? Dios tiene la fecha de tu muerte y de la mía. La pregunta es, ¿si estás preparándote verdaderamente para cuando Él determine llamarte a su presencia? Mire las noticias. Yo no soy de los amantes de las noticias. Pero si usted mira las noticias, usted puede ver que mueren bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres.
Todo el mundo muere. ¿Sabe usted cuántas personas han muerto desde que comenzamos este culto hasta este momento? Usted está vivo. Por la gracia de Dios, usted está vivo. Porque Dios te está dando la oportunidad de que sigas vivo. Entonces, por eso le pregunto, ¿acaso usted está esperando pasar la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre? La única manera de ser librados de allí es depositando nuestra fe, confianza y esperanza en Cristo Jesús. Yo asumo, creo yo, no sé, espero no equivocarme, que ninguno de ustedes quiere ir al infierno. Juan, ¿usted quiere ir al infierno? Los dos, Juan, ¿acaso le quieren ir al infierno los dos? Brian, ¿acaso quisiera irse de excursión en la eternidad al infierno? Escucha, ir al infierno no es un paseo, hermanos, es estar allí por la eternidad. Amén. Entonces, si su respuesta es no ir al infierno, entonces debes creer en la obra que hizo Cristo en la cruz. Debes creer en la obra que hizo Cristo en la cruz por medio de su sacrificio, de su sangre, lo que Dios el Padre ha hecho a nuestro favor. Debes creer en ella. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe genuino, arrepentido, buscando conocerle cada día más, amarle cada día más y vivir cada día para la gloria de su nombre. Darlo a conocer a otros. Escucha, por medio de la predicación de su palabra y por medio de tu ejemplo, de tu vivencia, por medio de tu buen testimonio, darlo a conocer a otros. Y así entonces, siendo un cristiano verdadero, vas a poder entrar a la eternidad con Él. Vas a poder disfrutar de su presencia. Pero necesitas creer plena y completamente. Por si acaso, si verdaderamente quieres que Cristo, con su sangre, escriba tu nombre en el libro de la vida, entonces debes tenerlo como tu Salvador. Debes tenerlo como tu Señor. Debes tenerlo como tu Señor. Y tenerlo como tu Señor significa que dejes que Él te gobierne. Que dejes que Él te gobierne, que Él te guíe. Y entonces, si lo tienes a Él como el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, vas a recibir la verdadera libertad que solamente Cristo te puede dar. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis medio libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces, medita en esta palabra, medita en esta libertad que hay en Cristo, medita en la oportunidad de venir a Él para que Él sea quien te conduzca día tras día a su presencia, y ora para que Él te ayude a creer lo que todavía no crees y puedas vivir conforme a lo que creas hasta que Cristo venga por la iglesia o que partas de esta tierra a su eternidad. Oremos al Señor. Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos. Cristo viene pronto. Oremos entonces y que el Señor nos siga ayudando. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te agradecemos, Señor, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestras que tú no has hecho cosas en balde, sino que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, Señor, para que nosotros, Señor, seamos libres de la ira del Padre, siendo tú nuestra propiciación, aquel que pagó el precio por nosotros, el que pagó el precio en nuestro lugar, que fuiste tú quien nos ha librado, no solamente de la ira, sino que nos has rescatado de la condenación, de la muerte, de ir a la muerte eterna. Que tú, Señor y Dios, nos has librado de la culpa, nos has justificado delante del Padre por medio de la obra de la cruz.
Que nosotros podamos creer que eres el que limpia nuestras conciencias, que eres el que nos has llamado a que seamos hijos del Dios Altísimo. Señor, por favor, despiértanos. Trae sabiduría y discernimiento. Quita toda ceguera, toda sordera espiritual y ayúdanos a creer en tu santa y bendita palabra y a venir delante de ti en humillación, en un reconocimiento de tu poder, de tu grandeza, de tu majestad. Y que así, Señor, nosotros podamos tener ese fuego, ese amor, esa pasión, ese fervor por ti, mi Dios. Y que con ese fuego podamos darte a conocer, para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. Nos has dado el privilegio de habernos sacado de la oscuridad, de las tinieblas, a tu luz admirable. Nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios cuando no lo merecíamos, cuando no lo buscamos, cuando no lo pedimos, solo por amor. Ayúdanos, Señor, para que así nosotros te amemos también y seamos un reflejo de tu gracia. Y vivamos, Señor, una vida cristiana agradable, con gozo, con alegría, con gratitud, delante de tu presencia. Guíanos, Señor, por favor, para que todo lo que somos se deleite en ti y se deleite en tu presencia. Señor, yo te ruego, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que mires a cada uno de los que has traído esta mañana a este lugar, a cada uno de los que pueda ver o escuchar este mensaje después. Señor, si hay almas que no te conocen, sálvalas, perdona sus pecados, atráeles delante de tu presencia. Y la iglesia, Señor, los que te conocen, los que ya son salvos, los que han venido a ti en arrepentimiento y fe, pero que están en enfriamiento, que están en debilidad, que están, Señor, divagando en otros pensamientos, que probablemente están cayendo en la costumbre o en la rutina. Despiértalos, aviva ese fuego del Espíritu Santo y quita todo adormecimiento. Quita, Señor y Dios, todo aquello que impida que el fuego del Espíritu Santo los llene y los conduzca a estar apasionados por Dios. Que sus corazones vibren de gozo y de alegría y que se rindan delante de tu presencia, a vivir una vida cristiana en deleite y en gozo en medio de las situaciones que vengan, Señor. Ayúdanos como iglesia a reflejar tu gloria, a mostrarte a ti y a vivir solo para ti. Es lo que te pedimos hoy, Señor, dándote muchas gracias por hablar nuevamente a nuestras vidas, y te rogamos que al salir de este lugar, Señor, aún creamos que tu presencia sigue con nosotros, y esta semana que comienza, que tú bendigas a todos y cada uno conforme a tu propósito, que derrames de tu gracia, que rompas cadenas y que les des día tras día de bendición y de victoria, y que puedan ser instrumentos en tus manos para la salvación de sus familias y de aquellos que no te conocen, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria.